tardes. Le damos gracias a Dios nuevamente por su presencia en nuestras vidas. Hoy estamos en la segunda parte de la estructura de Dios, recordándole que no es algo, sino que es alguien. Siempre es bueno hacer un pequeño resumen para conectarnos de una clase a otro. Recordamos la semana pasada, o en la intro de la semana pasada, hablábamos de cómo nosotros hemos usado algunos términos dentro de nuestra cultura, haciendo y sin darnos cuenta, pues hemos hecho de eso, de que la postura de Dios en nuestra vida, nosotros la acomodamos a tal punto que pareciera que fuera un amuleto que se instala dentro de nuestra cultura, y eso lo vamos transmitiendo de generación a generación. Y hacíamos hincapié de frases como si Dios quiere, Dios te cuide, Dios te bendiga, que es una palabra que usamos en exceso en nuestro castellano cotidiano. Si Dios va contigo, Dios mete su mano, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando convertimos ese Dios de esas frases en un amuleto? Y es precisamente que deja de haber una relación. Para que haya una relación, entonces deja de ser algo para que sea alguien. Una relación se lleva con alguien, una relación de amistad, una relación de noviazgo, una relación de matrimonio o sencillamente una relación laboral. Para que funcione una relación, entonces la diferencia entre una relación es porque es alguien y porque no es algo. Dios no es algo, sino que es alguien. Si nosotros tenemos ya eso claro en esta estructura que nosotros hemos llamado la estructura de Dios, entonces comenzamos a acomodar cada peldaño de cómo nosotros debemos tener claro y entender el proceso de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando se trata de Dios, no es suficiente con descifrar la palabra que Dios nos enseña, sino que debemos conocer a la persona que habló la palabra. Yo no sé si me he explicado bien, voy a explicarme de nuevo. Nosotros hacemos un gran énfasis en conocer la palabra de Dios, y créanme, eso está bien. Que usted estudie, que pasemos por diferentes institutos o escuelas teológicas, eso está maravilloso. A mí me encanta estudiar y todavía lo hago y lo seguiré haciendo, pero a veces nos llevamos tanto tiempo en estudiar o descifrar la palabra de Dios que nos olvidamos a conocer al Señor de la palabra. Entonces, cuando usted conoce al Señor de la palabra, entonces porque hay una relación. Imagínese usted si nosotros comenzáramos a tener una idea más clara de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios piensa de nosotros, de cómo Dios nos ve. Entonces, a través de la luz de la Biblia, la palabra escrita siempre nos va a dar algunos ítems, acontecimientos, historias, de cómo Dios está muy interesado de cómo nosotros conocemos, o esa relación que nosotros debemos o deberíamos tener con Dios, ser una relación sólida. Y hablábamos de un caso como pasó con Moisés, cuando Moisés transiciona de pastor a libertador, y cuando Dios tiene la enorme, por cierto que hacíamos un hincapié ahí de que la vida en Dios siempre está llena de transiciones. Usted nunca se va a quedar donde está. Si usted ve que su vida en Dios no está transicionando, entonces algo está sucediendo ahí en la relación que nosotros tenemos con Dios, que por alguna causa está pausando, deteniendo el crecimiento de nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de los principios y fundamentos que Dios da al hombre es un principio y un fundamento de ¿qué? De crecimiento. Crecer
es una orden y multiplicado. Entonces, a usted le conviene crecer en Dios y a Dios le conviene que usted crezca en Él. Qué importante es esto, ¿no? Porque a medida de que usted crezca en Dios, entonces Dios se va a arriesgar en nosotros en darnos cada día más la revelación de sus misterios. Pero si nosotros nos mantenemos chicos delante de Dios, entonces agarra fuerza o agarra mucha fuerza aquella palabra cuando el apóstol mismo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pero cuando era grande, comencé a entender las cosas como una persona grande. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros no podemos quedarnos como niños en Dios. Imagínese que usted se quedara niño toda la vida. El cuarto lleno de muñecos, o de muñecas, o de carritos, despreocupado toda la vida, con la seguridad y la garantía de que mi papá me cubre todo. Entonces eso no le conviene a nadie, ni a ningún ser humano le conviene, ni a Dios le conviene. A Dios le conviene que nosotros crezcamos en Él y que tengamos claro cuál es su propósito. Entonces, por eso a Moisés, que lo tenía bien claro, le preguntan, le dice a él, cuando me pregunta el faraón quién eres o de parte de quién yo vengo, entonces ahí es cuando Dios le dice, bueno, dile que yo soy, es el que te envía. Y luego hablábamos rápidamente en aquel momento de qué significaba el yo soy, que tampoco lo dejó muy claro para Moisés. Decirle a él, mira, yo soy el que me manda, yo soy el que me dice que suelte a mi pueblo, yo soy el que me dice. Pero ahí es donde usted se da cuenta que cuando Dios quiere revelar algo completo lo hace. Cuando Dios quiere que usted pase por un proceso de revelación, entonces también tendrá que pasarlo. En este caso, Moisés estaba pasando por un proceso de revelación. Lo que pasa es que estos hombres de Dios tenían una característica muy especial. Esa generación de hombres de Dios tenía una característica muy especial y ahí sí debemos nosotros duplicarla. Es que eran hombres obedientes. Hombres que no le pedían a Dios que le aclarara todo. Cosa que de repente hacemos nosotros, muchos los latinos. Queremos que Dios nos aclare todo. Yo voy para allá, pero si voy con la garantía de que tú me digas qué voy a hacer. ¿Usted no le ha pasado eso? No, yo lo voy a comprar, pero yo voy a esperar que Dios me dé una palabra, que me mande 20 profetas, 50 profetas, incluyendo a Eliseo y a Elías, y que me diga y me revele todo, porque si no, pues yo le tengo una mala noticia. A veces a Dios le interesa más su obediencia que cualquier otra cosa. Y a través de su obediencia se va a cumplir o se va a ver el cumplimiento de otros niveles de fe. Porque si usted no sabía, la fe también tiene niveles. No sea que mengue tu fe. Quiere decir que la fe baja de intensidad en cuanto a su nivel. Entonces es importante que nosotros tengamos claro lo que es la estructura de Dios. Si nosotros no conocemos la estructura de Dios, vamos a pasar un largo tiempo preguntándonos cómo son los procedimientos de Dios en la tierra, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno, en el propósito escrito perfecto para nosotros, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que muchas cosas nos van a sorprender. Yo quisiera que usted dijera, Dios me va a sorprender. Ahora, si usted acaba de decir que Dios lo va a sorprender, hay algunas sorpresas que no estaban en tus proyectos. Hay algunas sorpresas que no estaban en tu agenda. A lo mejor las cosas no van a suceder como tú quieres, pero eso no significa que no sea una sorpresa de Dios. Entonces estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc., estos hombres tenían algo que los caracterizaban, y es que eran muy obedientes. Algo que a nosotros tenemos que tenerlo firme en nuestro proceso. También hablamos de otro caso como Pedro, nuestro amado Pedro apóstol. A Pedro ha pasado por muchos procesos. Y en algún momento Dios le pregunta a sus discípulos, acuérdese algo, cuando la Biblia habla de discípulos con ese, es porque estaban incluidos todos. Discípulos, incluidos todos los discípulos
que Cristo llamó personalmente. También habían otras personas que caminaban con los discípulos que no se integran bíblicamente como discípulos, pero tenían acceso a esa información. Muchos de esos eran mujeres, así que bienaventuradas las mujeres. Amén. Porque no fueron llamadas como discípulos exactamente como estos hombres, pero ellas estaban ahí presentes. Muchos de esos, algunos historiadores hablan de Marta, de María, de otras más que siempre estuvieron ahí, donde estaban sus discípulos en esas reuniones que Jesús hacía en privado, pues estaban esas mujeres ahí también siendo llenas de Dios. Qué importante es cuando la gente quiere ser llena de Dios. No necesita un cargo. Dígale que está a su lado, no necesito un cargo. No necesito un cargo para llenarme de Dios. Esas mujeres se incluían en los grandes negocios que hacía Dios, que hacía Jesús. Entonces Jesús en una de esas reuniones le pregunta a sus discípulos, porque a Jesús le interesaba saber dos cosas. La respuesta de los hombres fuera de esas reuniones de discipulado. A Jesús le quería saber cuál era el pensamiento de los hombres de afuera hacia adentro. Pero también le interesaba saber de la respuesta de los discípulos de adentro hacia afuera. Los de adentro, que estamos hablando de los 12 hombres escogidos, más esas mujeres y otros más que la Biblia no nombra, pero que sí estaban presentes en la mayoría de esos casos de discipulado, ellos eran impartidos. Entonces aclaro una cosita aquí para que usted se la lleve. La impartición es algo que se da de adentro hacia afuera. Cuando usted vea que existe el en el castellano de nuestras Biblias, ese latín in Cristo, en Cristo, significa que está impartido de adentro hacia afuera. Por eso es que Cristo se impartía a sus discípulos. Y para impartir es porque ellos estaban recibiendo algo que ellos no podían dar si no eran impartidos. Wow. Esto es claro, hermano, que nosotros lo tengamos claro. Usted no puede ministrar a Cristo si usted no tiene a Cristo. Porque entonces lo que está haciendo es un fraude. Usted no puede hablar de una manifestación del Espíritu si ese Espíritu no está morando en usted. Entonces la impartición es algo que no viene del conocimiento, sino viene del ser. La gran diferencia, que la impartición viene de lo que es en Cristo, en nosotros, y lo que somos nosotros en Cristo. Entonces Jesús en los discipulados se impartía. Por eso él le decía a cada uno de los discípulos, hagan, funcionen lo que están aprendiendo de mí. Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos pide a nosotros? Funcionemos en la tierra así como Cristo funcionó en la tierra cuando anduvo en medio nuestro. Entonces Cristo le pregunta ahí en esa famosa conversación donde Pedro habla, ellos hablaron todos, dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o algunos de los profetas. O sea, de esos 12 empezaron a salir mucha información. Luego él les pregunta, está bien, eso es lo que dicen ellos. Ojo, eso es lo que viene de afuera hacia adentro. Por eso le estaba aclarando esto. Jesús quería saber lo que se decía de afuera hacia adentro. Eso es lo que dicen ellos. La pregunta es, ¿qué es lo que dicen ustedes que están siendo impartidos por mí? ¿Ve la diferencia? Entonces, esa respuesta, hermano, dejó un silencio. Lo que pasa es que cuando se escribe en la Biblia hay que escribir corrido, pero eso dejó un silencio. Aquellos 12 que hablaron, ahora no hablaron. Y entonces sale Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús claramente se da cuenta y por eso le dice bienaventurado. ¿Qué significa una persona bienaventurado? Que está recibiendo privilegios de Dios. No se olvide esa frase.
cuando usted oye que dicen bienaventuranza de Dios, bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer, bienaventurado el que caminó, significa que está recibiendo una característica de privilegio de parte de Dios. Entonces Dios le está diciendo a Pedro, bienaventurado eres privilegioso, estás lleno de privilegio, porque tú eres Simón. Es verdad que eres hijo de Jonás, naciste en la tierra, pero lo que acaba de salir de ti viene ¿de dónde? Made in cielo. O sea, lo que estaba hablando o lo que habló Pedro era impartido. Usted nota la diferencia. Y Cristo le dice, lo que tú estás diciendo viene impartido del Padre. O sea, estás hablando algo que solo debió ser revelado por el Padre que está en los cielos. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos claro. La impartición es un fragmento, un enorme fragmento de Dios, una gran capacitación de Dios que sale de Él para nosotros. Yo te digo, Pedro, y ahí es donde viene la revelación hacia la vida de Pedro, y sobre ti tú serás una roca. Ahí comienza Dios a revelar la estructura de Él en los hombres. Fíjense cómo comienza Dios. Hace tiempo en un discipulado también hablamos de lo que era una roca en una construcción. Y hablábamos rápidamente, se los digo, era un estudio de subsuelo. Cuando uno va a hacer una edificación, se hace un estudio de suelo y entonces a través de una penetración en la tierra, entonces se llega a la parte más sólida. Sobre esa parte más sólida, por eso es que usted ve esas excavaciones que va entrando a la tierra y va saliendo tierra, entonces va saliendo piedra, va saliendo arena, va saliendo piedra rojiza. Yo tuve la oportunidad de estar en muchas obras, yo vi esos trabajos desde cero, ya que era mi profesión, ya no lo hago, pero estaba incluido en esa profesión, y yo vi cómo salían hasta que suene sólido y hasta que el ingeniero civil, especialista en estructura, diga, ahora llegamos a la roca. Ahora es que comienza la edificación. Fíjense, entonces, si usted sabe lo que significa lo que Cristo estaba diciendo, le estaba diciendo, Pedro, tú eres la roca donde edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo, tú eres lo más sólido que yo he visto. ¡Wow! No eres arena, no eres tierra. Eres la capa de roca. Y para llegar ahí, hermano, hay que darle duro al suelo. Y sobre ti, Pedro, ya que he descubierto que eres la roca, edificaré entonces mi iglesia. Imagínense, ese no es un versículo, hermano, para leerlo rápido, ahí sobre ti edificaré, ay, qué bienaventurado. No, esto hay que tener una revelación, claro. Cristo hizo ahí un estudio de subsuelo a través de una conversación de discipulado, y entonces cuando se da cuenta que en Pedro está siendo impartido su Padre, entonces le dice, sobre ti edificaré la iglesia y no habrá nada que pueda vencerte. ¡Wow! Esta es una palabra, hermano, maravillosa. Creo que usted debe tener claro algo. Usted es parte de esa estructura que Dios le estaba diciendo a los discípulos, nada podrá vencerte. Amén. Nada. Amén. Es posible que haya desgaste, es posible que haya tropiezos, es posible que te tengas que volver a parar, es posible que algunos planes se tengan que volver a recomenzar, pero créeme, nada podrá vencer a esa estructura llamada iglesia. Y a ti, Pedro, entonces te daré la llave de los cielos. Todo lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Usted sabe lo que significa. Yo voy a hablarle un poquito de esto, hermano, porque esto hay que hablarlo. El atar. Ahí, y no se imaginen un zapato. No se imaginen una trenza en el cabello. No. Dios no se refiere a un lazo que usted desprende como el zapato, que usted se ata un zapato, un calzado, y después cuando se lo va a quitar se lo vuelve a desatar. No.
cuando él habla de una atadura, habla que está mencionando que las grandes decisiones que se hagan en la tierra, las grandes decisiones, los grandes movimientos que usted haga en la tierra, las grandes declaraciones, todo lo que usted haga en la tierra que lleve un sentido de alto compromiso, eso involucra a los cielos. Por eso es que un hombre lleno de Dios, una mujer de Dios, tiene que tener en cuenta que sus próximos pasos no pueden ser cualquiera. Porque hay cosas que usted ata y no ata para bien. Y créame, ay. Y usted dice, pero ¿por qué? No era mi intención, porque tú no te has dado cuenta que tú eres un hombre y una mujer llena de Dios. Entonces los hombres de Dios pueden tomar buenas decisiones, pero también pueden tomar pésimas decisiones. Si no, pregúntale a David cuando estaba en la terraza. No dejó de ser un hombre extraordinario, con el corazón que Dios quisiera que tuviéramos todos los hombres, pero ese hombre extraordinario, una tarde para noche, toma una mala decisión y él hace que parte de una generación de él no nazca. Imagínese usted. Parte de una generación de David, que yo me pregunto cómo sería esa generación, esa primera generación de David que no nació. Si Salomón fue tan extraordinario, ¿cómo sería la primera simiente? Pues es un misterio que usted ni yo vamos a saber nunca. ¿Por qué? Porque él tomó una mala decisión. Yo no quisiera que eso le pasara a usted, ¿verdad que no? Yo no quisiera que eso nos pasara a nosotros. Pero ¿por qué Dios le está dando tanto poder a un hombre? ¿Por qué le está dando tanto poder a una iglesia? ¿Por qué le está dando tanto poder a una generación? Pero le está aclarando algo, le está diciendo, tienes que tener cuidado también, porque lo que haces en la tierra será atado en los cielos, brother. Hay que tener cuidado con esto, no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la autoridad del pensamiento, de que tú puedes pensar, de que tú puedes hacer, de que tú puedes decidir, entonces eres una persona de alto riesgo. Entonces Dios lo que nos está diciendo o nos quiere decir en esta hora, que como nosotros tenemos la posibilidad de manejar asuntos espirituales en la tierra, pues tenemos que tener cuidado qué decisiones también tomamos. Amén. Porque lo que ates en la tierra, será atado en la tierra, y lo que desates en la tierra será. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado hasta como hablamos. Por eso Cristo le encantaba oír y después hablar. Cristo hablaba cuando tenía que impartirse, cuando tenía que dar un fundamento. Cristo no peleaba con demonios, Cristo no peleaba con enfermedad. A nosotros nos encanta todo eso y hace escándalo. Y en el nombre de Cristo, y bueno, y hacemos un escándalo porque pensamos que el demonio es sordo. Y mientras más bulla, pensamos que el diablo más nos teme. Hermanos, esos son procedimientos netamente humanos, pero no son procedimientos espirituales. Cristo ni siquiera discutía con demonios, sino le decía, sal fuera, déjalo, eres sano. Nada, sencillo. ¿Por qué? Porque Cristo era la garantía que lo que él atara en la tierra se ataba en el cielo. Él decía, mi Padre me dio autoridad sobre todas estas cosas, yo no vengo a discutir con nadie. No discutía con nadie, ni demonio, nada. Cristo tenía enfrente una labor que hacer muy importante, que era la preparación de sus discípulos, la preparación de los hombres y mujeres que se iban a quedar en la tierra. Entonces las distracciones, sencillamente no había enfermedad ni nada que se distraiga, hasta el punto que todo lo que aparecía delante de Cristo, todo lo hacía Él para que su Padre fuera glorificado. Ni siquiera lo hacía para que a Él lo conocieran como el Hijo de Dios. O sea, Él no tenía la intención de de desatar un movimiento sobrenatural para que la gente entendiera que, wow, este es el Hijo de Dios, mira cómo está haciendo las cosas. No, Él todo lo que hacía, decía, yo no lo hago con esa intención, lo estoy haciendo, es para que todo lo que yo haga lleve la gloria a mi Padre. Amén. Eso es impresionante. Por eso en la estructura de Dios, hermano, el Hijo es clave. Y esto es un tema, la estructura de Dios, que son como 4 o 5 partes. Vamos a entender
lo clave que es Cristo en todo esto, lo clave que es la iglesia, lo clave que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que en ese párrafo, con Pedro, con su discípulo, él le dice, entonces mandó a su discípulo, al final le dice que no dijeran a nadie quién era él. Eso precisamente es lo que le estaba comentando. Él todavía no quería revelarse, todavía. Él estaba siendo impartido. Él quería preparar a su gente, quería preparar a sus discípulos, porque él sabía que eran tantas cosas que iba a enseñar, que él no tenía tiempo de otra cosa para ese momento. Por eso cuando se le aparece inclusive Satanás, que lo quiere tentar, eso lo hizo rápido. Él le dijo, mira Satanás, yo no puedo estar todo el día contigo con esto. Yo no puedo estar peleando y discutiendo contigo, no tengo tiempo para esto. Tú sabes que yo soy tu Señor y punto. Listo. Cuando Satanás escuchó aquellas palabras, digo, yo soy tu Dios, tú no tienes nada que ofrecerme. Yo vengo aquí a seguir gobernando, así como lo hago en el cielo, lo vengo a hacer aquí en la tierra. Así que Satanás deja espacio. Y fue cuando Satanás se dio cuenta que quien le estaba hablando era una autoridad superior. Entonces, hermano, es importante que nosotros tengamos claro si la estructura de Dios es todo esto o parte de todo esto. Entonces, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para ti? ¿Un amuleto? ¿Es una verdad revelada? ¿Es una historia de generación en generación? ¿Es tu vida? ¿O es parte de tu vida? ¿Es real en tu vida o no es real en tu vida? ¿Por qué yo le hago esta pregunta? Porque de una u otra forma, estas características han tocado la relación que nosotros tenemos con Dios. Por ejemplo, hay momentos que nosotros queremos tomar decisiones que nosotros estamos claros que son más cerca, que es realmente lo que nosotros queremos, y entonces apartamos un poco lo que es la causa propositiva que Dios tiene para nosotros, y entonces como estamos empeñados y tenemos la autoridad y el poder del pensamiento, y tenemos el poder de decisión o de decisiones, libre albedrío, si usted lo quiere lo llama así, entonces muchas veces nosotros ahí le damos una pequeña participación a Dios, pero no le damos la participación a Dios. ¿Por qué? Porque estamos claros, usted es bastante inteligente, usted es bastante entendido, y usted sabe que lo que usted va a decidir, hay una parte donde Dios no va a estar de acuerdo. Ay, ay, ay. Y como sabemos que Dios no va a estar de acuerdo en una parte, entonces le damos cierta participación a Dios. Y como me decía ayer mi hijo en una conversación que teníamos, papá, lo que pasa es que nosotros siempre usamos en ese versículo de que la voluntad bueno, lo que pasa es que la voluntad de Dios, cuando vamos a hacer, no, pero es que yo me quedo aquí porque es la voluntad de Dios, o yo me muevo para allá porque es la voluntad de Dios, pero la verdad es que la mayoría de esas cosas es un gancho que nosotros agarramos y colgamos dentro de ese versículo, pero la realidad es que muchas de esas cosas no están ni siquiera cerca de la voluntad de Dios. Pero cómo nos encanta cortar y pegar un versículo y ponerlo ahí. No, pero es que la voluntad de Dios era que yo hiciera eso. Yo no lo veo así tan malo, hermano. Lo que yo hice no es tan malo. Entienda, la voluntad del Padre era que yo hiciera eso. No, papá, la voluntad del Padre no estaba ahí. Ni cerca. Entonces, si nosotros no tenemos claro qué es Dios para nosotros, por eso es que hay mucha gente que lo lleva colgado en una cruz. Otros lo llevan en una pulsera, otros lo llevan en franela, porque hay diferentes formas de, entre comillas, llevar a Dios. ¿Ve? Hay muchas formas, yo no vengo a criticar eso, porque yo tengo franelas que tienen cosas y frases, etc. Y eso no está mal, o sea, eso, mientras eso no tenga gobernabilidad sobre su pensamiento real, eso no está mal. Pero lo que quiero decir es que mucha gente piensa, por eso que usted a veces se monta, por lo menos aquí en Venezuela,
porque sé que esto lo está viendo otra gente de otros países, pero aquí en Venezuela usted se monta en un carro de transporte y ve una Biblia abierta. O ve un Nuevo Testamento ahí abierto. Y para el chofer, eso es Dios, ¿verdad? Para el chofer eso es Dios. O como esa es la palabra de Dios, yo tengo a Dios en mi carro. ¿Ves? Entonces le está dando una pequeña participación, por lo menos eso es lo que él cree, de tener a Dios en su vida. Otras veces nosotros nos encanta ponerle nombres bíblicos a nuestros hijos. Ay, ay, ay. No, le voy a poner Moisés porque yo quiero que tenga un espíritu de libertador. ¿Cómo te llama tu hijo? Moisés. ¡Wow! Y si usted quiere que el hijo sea sabio, entonces le dice, bueno, le voy a poner Moisés Salomón. ¡Wow! Ese tipo va a ser imparable. Eso va a crecer. Y si tiene una hija, le va a decir, wow, yo quiero la belleza y el carácter de Ruth. Le voy a poner Ruth. Pero quiero que tenga la osadía de Rebeca. Bueno, Ruth Rebeca, doble R, listo. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura nosotros posicionamos y creemos que una pequeña participación de Dios en el asunto, entonces está marcando una generación. Pero si usted ve, hermano, la mayoría del contexto bíblico de los hombres no eran nombres agradables. No eran nombres agradables. Es impresionante cómo algunos nombres, ahorita el contexto del castellano, para nosotros serían prácticamente imposible ponérselo a un hijo nuestro. Pero nos encanta. ¡Wow! Moisés. ¡Wow! Moisés. No es malo, y que me perdone si alguien se llame Moisés, ¿no? Pero yo lo que quiero decirle con esto, hermano, que es parte de nuestra cultura, ¿no? Cuando yo tengo una hija, es más, yo conozco jóvenes, cuando nosotros pastoreábamos jóvenes, que nos decían, pastor, yo tengo los nombres de mis hijos. Y usted lo veía, y uno tenía Elías porque quería que fuera un profeta de fuego, otros querían un Jonás porque pudo con un pez, con un tiburón o lo que sea. Entonces, según su característica, ellos tenían una participación de Dios en su vida. Entonces, ¿quién es Dios para ti? De todo eso que si tú te puedes hacer esta respuesta, y vamos a concluir esta parte de esta segunda parte de este discipulado haciéndote estas preguntas. ¿Qué es Dios para ti? De todo esto, ¿qué es Dios para ti? Te repito, un amuleto, una creencia, es una fe, es una verdad, es un significado importante o es lo más significativo en tu vida. Y para mí, creo que lo más especial es lo que te voy a preguntar. ¿Hasta qué punto Dios es real en ti? En nosotros. Por eso Cristo, hermano, mire estas dos figuras. En la conversación con Moisés, Dios estaba interesado de que Moisés tuviera claro lo que era Dios para él. Esto no es nuevo. Dios está interesado desde Moisés. Moisés, si él te pregunta, dile que yo soy el que soy. Yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy el omega. ¡Wow! Le digo, yo soy todo. Dile que no busque que se le entienda esto, porque él no va a poder entender esto, Moisés. Pero de una vez tráncale la jugada. Dile, yo soy el que soy, me mandó a que te dijera, deja ir a mi pueblo. ¿Listo? A veces Dios no da muchas explicaciones, hermano. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, y repetimos porque tenemos que terminar con esto, ¿quién dicen los hombres que soy? Ajá, ahora, ¿qué dicen ustedes? Jesús estaba interesado en saber qué participación de él estaba ahí en la vida de Lucas, de Mateo, de Pedro, de Juan, de Andrés, de Felipe, de Marta, de María, si estaban por ahí como oyentes. Entonces, Dios está interesado hoy en saber ¿qué es Él en tu vida? Porque de acuerdo a lo que sea Dios en nuestra vida, eso es lo que nosotros vamos a sembrar a una generación. Por eso es que una generación entendida es otro nivel.
de pensamiento, es otro nivel de decisiones. Y créeme, es otro nivel de vida en la tierra. Entonces, hoy vamos a culminar con esa pregunta. ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Es una verdad? ¿Es un significado? ¿Es real? ¿O es un amuleto de generación a generación? Bendiciones. Nos vemos en la próxima clase. Acuérdense, esta es la clase número 2 de la estructura de Dios. Clase número 2. Saludos.